Arrancamos, Coco. ¿Probaste el sonido o no? Perfecto. Y ya estamos con nuestro invitado, Oscar Andrade, en Políticamente Incorrecto. ¿Está? Perfecto. Dale. Y ya estamos con nuestro invitado, Oscar Andrade, en Políticamente Incorrecto, para hablar sobre política, para hablar sobre la actualidad política y del presente nacional. Oscar, cuando fuiste elegido secretario general del Zunca con el voto y con el apoyo de más del 80% de los afiliados, me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Desde cuándo te surgió esa idea de ser sindicalista, ¿no? ¿Por qué ser sindicalista? Mirá, la primera vez que intenté armar sindicato, yo primero tuve en gremio estudiantil. En el año 87 ingresé al liceo, al primero liceo, y el ambiente estudiantil estaba medio sacudido. Hacía unos Sí. pocos meses se había votado la ley de caducidad que impedía que el Estado pudiera juzgar a los terroristas de Estado, una ley que propuso, entre otros, Sanguinetti, y se lanzaba una campaña de firmas, y el movimiento estudiantil se vinculó a eso, y algunos de los que tuvimos esa experiencia en la Federación de Estudiantes del Interior, yo soy de Villa Felicidad, de la periferia de Progreso. Mm. Después hicimos un primer ensayo con algunos viejos dirigentes sindicales, todos los gurises trabajamos la cosecha. Arrancábamos en diciembre con el durazno, la uva, terminamos con la manzana verde a marzo, abril. De intentar reclamar que en las cosechas se incorporara el pago del aguinaldo. Fue una de las primeras reivindicaciones y nos fue muy mal, creo que no logramos mucha participación de los demás trabajadores. Pero fue mi primera experiencia a nivel sindical y después, en general, traté de siempre. Yo a los 15 años vengo a Montevideo a trabajar como panadero y me integré rápidamente al SUOPA. El SUOPA era un sindicato débil, pero que tenía unas perspectivas de solidaridad muy fuertes. Donábamos un jornal por mes para los compañeros que estaban desocupados en la bolsa, se llamaba La Solidaria. Y cuando ingreso a la construcción, después de haber participado en un sindicato muy débil como el de panaderos hasta los 18, justo en medio de un proceso, fue un sindicato que me abrigó. O sea, me abrigó desde, yo siempre digo, aprendí mucho más. A mí me tocó después hacer liceo nocturno, terminar el liceo y hacer la universidad. Pero aprendí más en las obras con los compañeros de la construcción, en el sentido de la ética, de repartir para el que no tiene, de cubrir esa primera semana en la olla al compañero que viene pasando mal. Y justo me toca entrar a la construcción en medio de una situación muy turbulenta. El gobierno de la época había planteado una rebaja salarial muy dura. Se estaban liquidando los consejos de salario y un poco lo que venía aprendiendo del gremio de panaderos y de alguna experiencia en los rurales y a nivel estudiantil. Porque fuiste panadero también, Sí, ¿no? sí, claro. Estuviste en una instancia ahí Volví, de... volví, volví a ser panadero en el 2002-2003, cuando el desempleo y la crisis. Volví un poco a mi sindicato y hacía changas de panadería porque en ese momento encontrar trabajo era casi imposible en la construcción. De hecho, teníamos rodeado Montevideo de ollas populares donde podíamos hacer, por lo menos, organizar que comiéramos juntos, por más mal que estuviéramos, que comiéramos juntos. Pero me vinculo a la construcción, rápidamente me eligen delegado de obra y en las elecciones del año 96 es que ingreso a la dirección del sindicato. Y bueno, desde el 2006 acá me ha tocado ser secretario general. Tengo el enorme orgullo y honor de haber participado en el 2006, 2008, 2011, 2013 y 2016 en las 5 elecciones sindicales más grandes de la historia del movimiento sindical, o sea, en todas Sí. en torno de 30.000 trabajadores, y me ha pasado que en todas, en una un 66%, en otra un 70%, otro 75%, un 80%, y en la última casi un 90% de los trabajadores, por voto secreto y directo, nos dieron un respaldo, a un Ahora, colectivo, ¿no? y la actividad política se va a desencantar, o sea, tu actividad sindical fue el puntapié inicial para entrar en la vida Ajá. política, ¿no? ¿Lo viste así? A ¿O, ver, o ya desde que no, era sindicato decía, yo cuando me vinculo a participar en la campaña por el voto verde de Urí, militamos junto con los compañeros que también militaban en el Frente Amplio del barrio. Eso es muy natural. fue una Ta- militancia compartida, digamos? También al revés es natural. El problema es que al revés se disimula. Pero tú mirás hoy, ¿quién es el principal asesor que tiene Talvi en materia de relaciones laborales? Pérez Tabó. ¿Qué es Pérez Tabó? Representante de las cámaras empresariales ante los consejos de Sí. salario. Hace muchísimos años. Es muy famoso porque en el año 2000, cuando fue ministro de Trabajo entre el gobierno de Valle y de Sanguinetti, entre medio, emitió un decreto para que el pago del aguinaldo no tuviera en cuenta el salario vacacional y disminuir el pago del aguinaldo. O sea, esa es su mentalidad.
¿Quién es el asesor principal en materia laboral de la calle Pou? Gonzalo Irrazábal. ¿Quién es Gonzalo Irrazábal? Representante de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industria. O sea, cuando se da ese vínculo de representantes de primera línea de las gremiales empresariales a los partidos tradicionales, en general nadie reclama mucho. Basta recordar que Bención, que fue ministro de Economía, Sí, también. fue presidente de la Asociación de Bancos. Ahora, cuando un militante sindical En fila de ingresa al izquierda, terreno digamos. político, Sí. ahí se ponen reparos. ¿Cómo puede ser? La única constitución que prohíbe a los dirigentes obreros ser candidatos a algo es la que impuso Pinochet a Chile, en medio de la dictadura, ¿no? En medio de la dictadura impuso una norma constitucional que prohíbe a los militantes sindicales ser candidatos. Me parece que es lo más natural, porque la representación se supone que se construye socialmente. Alguien representa o la lucha en defensa de los derechos, por ejemplo, del feminismo, del mundo cooperativo, de la diversidad, del movimiento sindical, o también hay corporaciones que defienden privilegios. Yo creo que Manini es un candidato que nace de una corporación Que que defiende está su defendiendo, propio a la familia militar, digamos. está defendiendo privilegios. No Claro. toda, ¿eh? A No gran parte. toda. Bueno, el discurso de él Yo es creo que lo que un discurso defiende general, es ¿no? a los altos cargos Ahí está. militares, porque en realidad... Pero que- eso lo decís vos. Él dice, yo defiendo a toda la familia militar. Yo creo que no, porque en realidad el reparo principal es cuando en Uruguay dice, epa, no podemos tener 200 coroneles, Claro. porque un coronel es para un regimiento son 600 efectivos, ¿no? No tenemos un ejército de 120.000. Tú dijiste que querías una segunda reforma de la caja militar, Sí, ¿no? claro, porque tuvimos una reforma muy tímida. O sea, a mí me parece que es muy injusto que vos tengas una trabajadora doméstica que trabajó 40 años y cuando se va a jubilar tiene que jubilarse con un porcentaje de los últimos 10 años de que haya aportado a la caja. Y tenés altos mandos militares que con muchos menos años de trabajo tienen una jubilación de privilegio en la que no tienen que considerar los últimos 10 años ni el porcentaje de... Bueno, creo que las tasas de reemplazo que modificamos las modificamos tímidamente. Tímidamente, tanto que va a afectar al déficit tímidamente. Y si todo el mundo está discutiendo de seguridad social, empecemos por donde tenemos mayores dificultades en la seguridad social, que es en la caja militar, entre lo que recibe y lo que tiene que pagar, ¿no? Oscar, cuando empezaste tu actividad política, ¿por qué elegiste el Partido Comunista? Bueno, ¿Qué te dio por entrar al Partido en realidad Comunista? había una historia. El Partido Comunista del Uruguay fue el partido de la resistencia a la dictadura. Eso es casi que cualquier historiador. A mí me gusta mucho la historia. No hace falta ser comunista para esto. Sino tiene que decir, bueno, ¿cuál fue la organización que cumplió el papel principal en la resistencia a la dictadura a los 12 años? Esto implica organizar los 1 de mayo, luchar para organizar sindicatos, la lucha clandestina, la batalla por el 9 del 80, la cantidad de presos torturados en la dictadura, durante la dictadura, producto de la militancia en contra de manera organizada. Igual ante la dictadura el Partido Comunista rechazaba la lucha armada, ¿no? Sí, claro. Y que el camino, es más, el Che acompañó ese planteo cuando vino a Uruguay. Cuando vino el Che a Uruguay dijo... En el Paraninfo de la universidad. Claro, el discurso que hacen en Paraninfo es, ojo, hay que preservar mientras podamos avanzar en márgenes democráticos, porque cuando se tira la primera bala nunca sabe cuándo se tira la última. Entonces, lo que decíamos y sostenemos es que mientras puedas avanzar en términos democráticos tenés que avanzar. Yo no niega que para enfrentar una dictadura feroz, pero después está la efectividad desde el punto de vista de otros mecanismos. Y por el ser el Partido de la Resistencia, te Y bueno, metiste ¿qué ahí. teníamos? Teníamos una circunstancia de un enorme heroísmo cargado ahí. Enorme heroísmo. De compañeros y compañeras, de historias, y además de haber cumplido un papel fundamental en la unidad de los trabajadores en el Uruguay y en la unidad de la izquierda. O sea, ¿por qué? Te voy a explicar esto. Sí. Si uno mira la conformación de la izquierda, la fuerza más importante de la izquierda era el Frente Izquierda de Liberación en el 64. Y lo mismo en el 62 y en el 67, el Fidel pasa a ser la principal fuerza de la izquierda. El Partido Izquierda había quedado hasta sin representación parlamentaria. Y en esa condición de ser la fuerza principal en la izquierda, más gravitante, trabajó muchísimo por la unidad. Era la fuerza que tenía más representación social y sindical y generó una condición de ir a una central única abriendo posiciones a los sectores que tenían minoría. En la unidad de la izquierda también eso fue muy generoso. Yo creo que esa tradición de haber tenido referentes muy importantes en la cultura, como el Flaco Citarrosa, como Atahualpa del Chiopo, Paco Espínola termina su día pidiendo el carnet del Partido Comunista. O sea, de haber tenido referentes en la intelectualidad. Macera, que coloca el teorema acerca de las ecuaciones complejas, fue parte principal de los
formadores en términos de los cursos partidarios. O sea, Todo eso te encantó. vos mirás y decías, te bueno, encantó. mire, Gerardo Cuesta, Sí, sí, sí. los primeros mártires estudiantiles, el meme Altazor que Ah. murió en Nicaragua, una historia plagada de heroísmo. Y después hay una circunstancia que es segunda, que es de definición política. ¿Es necesario o no organizar la sociedad de manera distinta a la que organiza el mercado? ¿Cómo la organiza el mercado? Uno puede mirar hoy. Por día hay 20.000 niños, según la UNICEF, que mueren de hambre en un mundo que produce alimentos para 12.000 millones de personas. Tenés una circunstancia donde el 1% de la población mundial, según Oxfam, devoró el 82% de la riqueza acumulada en los últimos años. O sea, el grado de concentración de la riqueza y a la vez de concentración de la pobreza va generando cada vez más circunstancias que colocan al borde la forma actual de organización Pero de y la si vamos economía. a los índices, por ejemplo, de pobreza, vemos que en el siglo XVII, cuando no existía el capitalismo, No, claro, había no, no, pobreza pero, mucho más. nadie quiere El volver ca- a la Edad Media. Claro, pero el capitalismo redujo la pobreza, El ¿no? capitalismo Vamos- fue revolucionario, no hay duda. El capitalismo fue revolucionario. Claro, contra la Edad Media. Pero digo, Siglo XVII. el capitalismo que fue revolucionario, ¿no? O sea, los sectores de la burguesía que rompieron el feudalismo y que avanzaron en términos de la economía de mercado y las libertades y demás, hoy enfrentan un dilema, que es el siguiente. Hay 4 o 5 crisis que se dan de manera simultánea. Una esta, la alimentaria. O sea, la vergüenza de decir, bueno, producimos alimentos para mucho más población que la que vive en el planeta, sin embargo tenemos 800, 900 millones de personas que pasan hambre. En América Latina es más duro todavía porque América Latina produce para varias veces su población. El segundo componente es el ambiental. Nosotros estamos organizando de una forma la economía como si no hubiera mañana. No hay duda. Y si los patrones de consumo que tiene el 10% más rico de la población fueran los patrones de consumo del conjunto de la humanidad, colapsaría el planeta. O sea, la forma en la que se organiza. Yo a veces pido... Sí, hay una crisis del medio ambiente, eso es clarísimo. ¿no? Claro, Eso pero lo que clarísimo. digo es, esa crisis es a pesar de que tenés un 60% de la humanidad que no participa del consumo, que participa residualmente. Ahora- Si uno se imagina, dice, Sí. ¿cómo haríamos? Y después tiene una lógica mercadocéntrica. ¿Cómo investiga la industria farmacéutica? ¿En función de las enfermedades? No, en función del lucro. Hay premios Nobel, que esto lo establecen con mucha claridad. Dicen, bueno, mira, yo tengo que elegir la óptica, ¿no? Entre una enfermedad, un medicamento que cronifique la enfermedad y lo predisás de por vida, o uno que la cure, se elige este porque es negocio. Entonces pasan cosas como en Chile. Chile, una economía próspera, un modelo económico que está en crecimiento, por año mueren más de 20.000 chilenos sin poder pisar un hospital en lista de espera. Claro, está bien, Entonces, Oscar, lo que decís, pero ¿cuál es la experiencia de los sistemas políticos comunistas? no, yo lo que estoy diciendo Digo, es... no, porque digo, pero- el Partido Comunista defiende una utopía, un ideal. Claro, En la realidad, la práctica de los yo- hechos, yo lo- ¿dónde yo- se vio yo lo- esa yo- yo- implicancia? Yo lo que digo, bueno, pero si fuera así, en la Edad Media nadie No, pensaría no, algo pero diferente de pero la Edad Media. Claro, pero nadie habló de la Edad ¿Se Media. entiende? Estamos hablando del Claro, pero lo que sistema digo régimen de hace 50 años, ¿no? Lo que digo es, si fuera así en la Edad Media, o si fuera así en el feudalismo, bueno, pero Claro, no se conoce nada distinto al feudalismo, Sí. quedemos en Espartaco, Bueno, que pero te puso- fuiste a... sí, a 70 fuiste, años antes de Cristo, que puso en jaque el Imperio Romano. Sí, Una de las primeras referencias que tiene es cuando se reúne con Cracio, Sí. un galo, y Cracio le cuenta, dice, mira que una vez fuimos libres, ¿no? Fuimos libres. Bueno, yo creo que hay que organizar la sociedad de forma tal, como dice el Papa Francisco, que la economía está al servicio de la humanidad, ¿no? O sea, no la humanidad al al servicio de la servicio del economía. mercado. Y yo creo que la lógica del capital, la tendencia del capital, es una tendencia a la acumulación y la concentración. El trabajo que hace Piketty acerca del capital del siglo XXI es incontestable desde el punto de vista de que en los últimos 200 años la tendencia a la concentración es una tendencia cada vez más dura, más dura. Entonces lo que sí es, bueno, Pero- parece claro que y- ¿qué nos va generando esta etapa? Que no es la etapa de auge del capitalismo donde fue un momento avanzado para la humanidad, sin duda. Avanzado. Los Avanzado, índices de pobreza transformaciones, bajaron no solamente la drásticamente. expectativa de vida, Tal vivíamos cual. los 50 años. Pero- Ahora, lo que quiero decir, Sí. hoy, eso que fue un componente avanzado, ¿qué va generando? Como hay un sector del 20% que es al que vive arriba, y los otros sectores cada vez están peor, va generando corrientes migratorias rumbo a Estados Unidos, cada vez más fuerte, corrientes migratorias en el Medio Oriente, y va generando reacciones neofascistas acá. De decir, bueno, entonces la culpa la tiene el inmigrante que me viene a robar el trabajo. También tiene que ver la otra campana, porque esas personas que concentran grandes sumas de dinero y grandes sumas de poder dicen, bueno, yo hice una contribución a la humanidad que nadie de nosotros va a hacer en sus vidas. Y eso es importante decirlo. Esa persona, como yo que sé, fundador de Microsoft, fundador de grandes compañías, hicieron una gran contribución a la humanidad. Fomentaron la revolución científico-técnica. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Bueno, A esa persona tocarle la propiedad es como, bueno. Yo tengo una mirada
de que los cambios científicos, tecnológicos y la riqueza que genera el trabajo se construyen socialmente. El conocimiento de cualquier persona no se construye individualmente, se construye socialmente. Eso está Bueno, pero si coincidimos eso con es así y la construcción de conocimiento social, la propiedad sobre el conocimiento es un poquito más relativa. Porque ¿sabes qué pasa? Hace poco un gerente de Lavaller le ganó un juicio a la India, ¿viste? Y el loco estaba eufórico, ¿no? Porque no podía producir similares. Entonces en la conferencia de prensa le dicen, pero usted no se da cuenta, está festejando, ¿no? De que al no producir los similares, el resultado que vas a tener es que decenas de miles van a morir, ¿no? Y le dice, nosotros no producimos medicamentos para los indios, producimos medicamentos para el que los pueda comprar. Quien acepte ese parámetro en términos éticos, está bien que defienda este modelo. Decir, bueno, va a haber exitosos y va a haber fracasados. Y yo creo una sociedad donde haya exitosos y haya fracasados. Estás en contra de la meritocracia, digamos. No, pero es que algunos arrancan con todas las de perder. Uruguay, en el año 2004, tenía casi 4 de cada 10 gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación. ¿Me explico? Un 14% con dificultades y un 27% al borde de las dificultades. Ese niño, desde que nace, ya arranca perdiendo cualquier carrera. ¿Me explico? Ya arranca menos 10 cualquier carrera. Entonces, puede decir yo me lo gané solo. Yo me crié en una casa que no tenía baño. ¿Me explico? ¿No? Y en un barrio recontra pobre. Ateo, claro que cada 10 de mi barrio, 9 no podían pisar el liceo un día. ¿No? 9, ¿no? O sea, esa era la condición. No me compro la pastilla y decir, teníamos las mismas condiciones que el resto. Y después tuviste que terminar el liceo a los 20 y pico, ¿cómo pudiste? Coincidís conmigo en que quizá la vara hay que ponerla en el punto de partida y no en la meta. ¿Se entiende? La meta de la igualdad. La vara de la igualdad, ¿dónde la ponemos, Oscar? ¿Al principio o al final? Un país como Uruguay que produce alimentos para 30 millones de personas, es inadmisible que tenga un uruguayo con hambre. No, eso tal cual, coincidimos. Sí, está bien, pero eso lo tendríamos que garantizar. Ahora, cuando digamos esto lo tenemos que garantizar, empiezan los problemas. Se les da mucho, fomentamos el vago. ¿Me explico? O sea, apenas estamos de acuerdo, pero apenas queremos colocar medidas que digamos, entonces coloquémonos de acuerdo. Uruguay tiene 240.000 viviendas vacías. Un país que tiene 240.000 viviendas vacías no puede tener gente viviendo en la calle o en rancho. ¿Me explico? Sí, tú dijiste al principio, Oscar, que te adheriste al Partido Comunista, te saco a otro tema, por la cuestión del encanto hacia lo que era la resistencia, el Partido de la Resistencia. Ahora, y tú me dijiste que te gustaba la historia. ¿Y nunca pensaste que el Partido Nacional, por ejemplo, el Partido Blanco, no era el Partido de la Resistencia? ¿No fue en algún momento de la historia del Uruguay el Partido de la Resistencia? Una parte. ¿Y por qué no elegiste? Y también hubo blancos baratos que participaron en el gobierno. También hubo, lo dijo Wilson. El concepto de blanco barato fue de Wilson, eso es cierto, mío. pero eso sí, también todos los partidos. Te voy a poner un ejemplo. Como todos los partidos. Funcionarios nuestros en la dictadura no hubo. No vas a encontrar ni un solo bueno, funcionario. Estamos hablando de la dictadura. Sí, en la dictadura. Estamos hablando de toda la historia del Uruguay. Funcionarios nuestros en la dictadura no hubo. El Partido Comunista nace en 1920, ¿no? De vuelta. Funcionarios nuestros no hubo. Del Partido Nacional y del Partido Colorado, sí. Sí hubo consejero de Estado, sí hubo embajadores. Te pongo un ejemplo. Yo tengo que rescatar a Amaral, era blanco de Rocha, que el día que se da el golpe de Estado y disuelven las cámaras, disuelven las juntas departamentales y él renuncia. Ahora fue el único que renunció. Y no era el único intendente. Y no era que no eran de partido los demás intendentes. ¿Me explico? El mismo día que se da el golpe, ¿no? Entonces, lo que digo es, claro, cómo no, con Wilson en el exterior, Juan de Taco en términos de coordinar estrategias contra la dictadura, ¿no? Ahora, otros sectores colaboraron. Entonces, la actitud en términos de todas las tendencias democráticas, a fondo con las tendencias democráticas. Ahora, ¿no hubo personas de izquierda que colaboraron, Oscar, en la con la dictadura funcionario? Decime uno. No hay personas. Mirá que hay gente. Pero decime uno. Si me decís uno, te digo. Bueno, pero la documentación tal cual. El problema de documentación vamos a encontrar en la época de la dictadura, hasta que no se mueran los protagonistas, muchísimo falta pero vos me tenés que decir quién fue embajador, qué persona del Frente Amplio fue embajador en la dictadura. Consejero de Estado. De vuelta, desde la propia cúpula del MLN se ha dicho que hubo colaboradores con la dictadura. Sí, claro, pero eso es distinto. Vos lo que me estás diciendo de izquierda, gente de izquierda. Estás hablando de dos cosas distintas. Yo lo que digo es, nosotros no integramos el gobierno de la dictadura. No lo integramos. ¿No? El Partido Nacional no puede decir lo mismo y el Partido Colorado no puede decir lo mismo. Sí puede decir, una parte batalló contra, tal cual. Una parte. Otra, mientras tanto, integraba. Yo qué sé, Chirucci. Pues algo que me digas que lo echaron de partido. No, fue intendente. ¿Integró o no integró la dictadura y fue consejero? Sí, integró o fue consejero. ¿Qué actitud tuvo el partido después? ¿Lo echó? ¿Lo sancionó? No. Entonces, como que esa actitud respecto a
cómo te paraste contra el golpe de Estado, si bien fue criticada, esto de blancos baratos es una frase de Wilson, que decía, lo dijo bueno, Wilson, sí, pero hubo. Entonces, lo que digo es, en el proceso después, ¿hubo o no hubo editoriales del diario El País identificados con el Partido Nacional convocando a votar el sí en el plebiscito del sí en no la dictadura? Hubo. Entonces, lo que digo es, la actitud respecto al golpe de Estado y la resistencia, yo rescato, hubo, sobre todo más del Partido Nacional, gente que colaboró en la resistencia a la dictadura. No hay duda. Yo cuando digo el partido, digo en términos de la organización clandestina que se comió decenas de desaparecidos y muertos en la dictadura y presos. Entonces un sindicato que hizo una huelga en el 74, un año después de la dictadura. Toda la dirección fue presa. De esos 19 compañeros, 16 eran comunistas. Y cayeron 3 direcciones después, presas enteras. Yo no sé qué organización puede decir lo mismo en términos de decir, mirá, estas son la cantidad de años de cárceles que tenemos. Tú marcás el debate en la época de la dictadura, pero mirá que vos vas a votar el 27 de octubre con voto secreto gracias al Partido Nacional, por ejemplo. En esa lucha por el voto secreto. En la introducción estuvimos hablando de la guerra de 1904, de la lucha de Aparicio-Sarabia. Por eso te decía, de por qué vos, que te gusta la historia, elegiste el Partido de la Resistencia y no elegiste el Partido Blanco, que luchó por el voto secreto, nada más y nada menos, ¿no? Y tuvo un levantamiento blanco en Paso Morlán, en la que estuvo Paco Spinoli, que estuvo Julio Castro, y también hubo blancos que colaboraron con la dictadura de Terra. Sí, pero colaboración en todos lados. No, en todos lados. De vuelta, la historia toda. Que hubo sectores conservadores. En general, así como hubo en el vallismo quienes enfrentaron la dictadura de Terra, Baltasar Bruni, hubo también a esa dictadura sectores que colaboraron, participaron de ese gobierno. O sea, en realidad, en términos de historia nacional, no tengo problema en recorrer toda la historia nacional. Lo que sí digo, y respeto, a ver, mi hijo se llama Leandro por Leandro Gómez. ¿Mirá? Sí, yo tengo una historiografía que está en el gobierno del Cerrito y no en de la Victoria. O sea, en términos de... si algo quedó de ver la historia. Si algo quedó de retazos del artiguismo, estaba en el Cerrito. No estaba en la Victoria ni estaban las ínfulas de Garibaldi. De este lado. Sí. Así que ahora, si me decís Partido de la Resistencia, primero el Partido Comunista y en segundo lugar, ¿a quién pondrías? Wilson tuvo un papel muy importante. Entonces lo pondrías al Partido Nacional, entonces. Sí, claro. No, el partido todo no te puedo poner. Bueno, a la mitad que seguía, a la que no colaboraba. No hay duda que el wilsonismo tanto que tuvo amenazas de muerte. Estuvo a punto de asesinarse junto con Cobres. O sea, el wilsonismo trabajó en el exterior junto con los comunistas sin problema ninguno en colaborar para acercar la dictadura, no hay problema. Eso es parte del reconocimiento. Lo que sí digo es que en términos de homogeneidad del partido, también dentro había gente que trabajó, que fue funcionaria, yo qué sé. Dentro del Partido Comunista ahora, ¿se sigue mencionando la figura de Lenin, por ejemplo? De los postulados leninistas, de todas estas... Decime qué cosa del postulado leninista y lo converso. Por ejemplo, no, de la vida de Lenin. Se menciona en el Partido Comunista, hay un cuadro, yo nunca entré a la sede del Partido Comunista en Montevideo. Te puedo llevar. Por ejemplo, ¿hay algún cuadro de Lenin? ¿Se menciona a Lenin para algo? Yo qué sé. A ver. ¿O permanece en la historia oculta del comunismo? ¿Cómo va a pertenecer oculto si hizo una revolución gigantesca contra el zarismo más atrasado de Europa? Pero también desencadenó una guerra civil terrible. Pero ¿no? ¿Qué va a desencadenar? Estaba en guerra de antes. Pero perdón, Oscar, la guerra civil de 1917, la revolución de octubre y de febrero. De vuelta, me parece que tenemos que revisar historiografía. Sí, hay que revisar historiografía, sí. El proceso se da en febrero. En febrero se instala el gobierno provisorio. Lenin llega en marzo-abril, había estado proscrito, había estado preso. Exiliado estuvo. Había estado preso. Tuvo antes en la Revolución del 5. Y encabeza una tesis que es la de que el poder tiene que estar a los consejos de fábrica, a las asambleas. Los consejos. ¿Qué dice eso? Sí. A los consejos, que tenía que derivarse al consejo. Ahí genera todo un proceso de abril, mayo. Convoca a los consejos a las demás tendencias. Los consejos siempre fueron para representar. Cualquiera que estudie la teoría, no fueron una instancia para no representar. ¿Pero y qué pasó en la Asamblea Constituyente? Lo invaden, después hubo la revolución, después de la Constituyente. Claro. Asamblea Constituyente y después la revolución. Octubre y la revolución. Antes de la revolución, la Asamblea Constituyente. Está bien lo que voy a decir. Lenin viene en febrero, de vuelta. Asamblea Constituyente y después la revolución. La invaden 7 potencias. Pero estamos hablando. De vuelta. Estamos hablando de la Asamblea Constituyente. Yo no estoy hablando de la guerra civil. Pero de vuelta, la invaden 7 potencias. O sea, el resultado posterior de la revolución y de los cañonazos de la Aurora es que hay 7 potencias que estuvieron vinculadas en la guerra del Pacto de Metternich
que invaden la Rusia recién nacida. También es cierto de que la Asamblea Constituyente Que fue del previa a la 17, revolución. ahí está, que fue previa al 17, la Asamblea Constituyente, Lenin hace una votación, saca el 23, y poco por ciento, como pierde la Asamblea la votación, manda a disolver la Asamblea Constituyente. Te falta entre medio un montón de cosas. Bueno, no, pero es así, pero no de disuelve la verdad, Asamblea te Constituyente, falta, Oscar. no manda porque te falta entre medio un montón de cosas. No, pero estamos adelantando porque es un programa de televisión y hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido, Claro. pero te falta entre medio un montón ¿No? de cosas. Un dato es de julio y otro Sí. es en octubre. La revolución Está es en perfecto. octubre. Sí, pero estoy La hablando de octubre. toma del cuartel... No, Estamos antes. hablando del mismo año, No, 1917. de vuelta. ¿No? La toma del cuartel de octubre. Es más, defiende el Consejo Provisorio. Pero o sea, disuelve la Asamblea Constituyente. de vuelta, Porque de pierde vuelta. la elección. De vuelta. Me parece que no estás entendiendo. Hay elecciones después en los soviets. En todos los consejos hay elecciones. No nos vamos a poner de acuerdo, Oscar. Pero ¿en qué parte no querés ponerte de acuerdo? En que Lenin disuelve la Asamblea Constituyente. La no disuelve. Lenin, no Lenin. Los soviets disuelven la Asamblea Constituyente. Por mandato de Lenin, Oscar. Los soviets disuelven la Asamblea Por Constituyente. mandato de Lenin. De vuelta. De vuelta, sí, de vuelta. Bueno, por Lenin manda a vuelta. disolver la Asamblea Constituyente. No hay duda que tenés un proceso de una revolución contra el régimen más atrasado de Europa, Sí. en medio de una guerra de reparto, donde se repartieron Europa en pedazos y que después tiene que enfrentar una guerra muy dura contra las principales potencias. Ese es el proceso que se da respecto a la Revolución Soviética. El poder principal que bancó la revolución, que bancó la contraofensiva de la restauración de los cosacos y demás, fueron los soviets. Entre la constituyente, lo que hay de la constituyente de octubre es la revolución. Después Perfecto. está la revolución. Exactamente. Bastante está después de la Pero constituyente. ¿por qué surge la guerra civil? Porque De vuelta. Lenin había disuelto la Asamblea De vuelta, Constituyente. no, la guerra civil es mucho posterior. Tenés un problema 17, historiográfico. 1917 estamos Sí, hablando. sí, ¿no? estamos hablando Pero de 17, Hablando de distancia de meses. y ¿no? dura hasta el 24. Sí, y en el 22 se declara O sea, la URSS. Dura hasta el 24. O sea, hay Bien. 7 años posteriores. Ahora, me parece que lo que hay que rescatar, Sí. de vuelta, A ver, ¿qué hay que rescatar de eso? me parece que lo que hay que rescatar es lo siguiente. Se encabeza un proceso donde por primera vez, o sea, los sectores más atrasados, los más vulnerados, se les genera un espacio de poder. Y eso es lo que no perdonó. ¿Por qué se invadió la Rusia? ¿Por qué invadieron las demás potencias la Rusia? ¿Cuál fue el elemento para invadir Rusia? ¿Cuál Sí, fue no, la, el elemento ideológico. O sea, hay un pero elemento ¿cuál fue el ideológico. argumento para Un elemento invadir Rusia y ideológico. saquearla y después bloquearla Sí, hay un y elemento comerle en ideológico, terreno? Pero geopolítico. ¿cuál es la explicación? Geopolítico. ¿Pero cuál? Geopolítico. ¿Cuál es la razón? Bueno, se abrió un ejemplo de un proceso de transformaciones. Yo creo que, Ideológico, claro. a ver, a Lenin cuando matan al hermano a fines del siglo XIX, que se da un proceso en medio de la represión zarista, y cuando se da la revolución de 1905, donde genera una marcha pacífica que encabezaba un cura, termina con una batalla sangrienta. Y o sea, surge la Duma en 1905. de vuelta, genera sí, la Duma que después se disuelve. Sí, se disuelve vuelta, también. Sí. Vos parece que hablaras de la constituyente en el marco de una legalidad y lo que tenías era 5 o 6 poderes instalados de manera simultánea. Claro, pero acuérdate que Me Lenin parece que estaría saca bueno. ese 23,5%. Yo no sé. La gente votó 23,5% No es la Lenin. gente votó. Bueno, los soviets la votaron. gente votó. ¿Quiénes conforman los De soviets? vuelta. Oscar? En el soviet de Petrogrado, Claro. el partido bolchevique pasó de tener un 7 en julio, cuando se dio la constituyente, Está bien. a tener un 53%, de vuelta, Sí. de a vuelta. tener un 53% 2 meses después. También ahí la gente votó. Cuando se habla de de vuelta, sí, de vuelta, sí, de vuelta. También eso fue una votación. Sí. Buena explico? votación. De vuelta, votaciones hubo. Sí. El peso del partido bolchevique en febrero era residual, 6-7%. Se rompen los eseristas. O sea, a vos te contaron ese pedacito. No de me vuelta, contaron porque yo lo estudié. te Oscar. contaron ese pedacito de la historia Claro, de la yo estudié. constituyente, pero Claro. parece que no viste todas las demás elecciones No, que sí hubo. Pero escúchame, la Y de fundamental vuelta, en la que no, influye la mucho fundamen- Lenin es de esa vuelta, cuando la de disuelve. vuelta. Pero bueno, hay dos No, historiografías pero para parece estos que no casos, querés ¿no? terminar. Ahora que me metiste en el tema Sí, y ahora dale. quiero discutir el tema. Dale, Ya que me invitaste a discutir de Lenin, Sí. maravilloso. Obvio, por supuesto que sí. Entonces, me parece que es bueno que mires todos los procesos electorales que hubo. Perfecto. En una Rusia que se prendió fuego Pero se prendió fuego. con el Se Kronstadt. prendió fuego, tal cual. De vuelta, ¿en medio de qué? De una guerra, de rapiña. Después están los componentes diplomáticos que explicar la Sí, guerra sí, rapiña, sí. ¿no? Pensada en lógicas de capital y en la perspectiva posterior. Entonces, elecciones hubo un montón. La mayoría, la del Consejo Provisorio, lo mismo. ¿Qué legitimidad tuvo? Pedacito, porque otra legitimidad tuvieron los soviets. En un momento bancaban la revolución. Contra la reacción, los soviets y no el Consejo Provisorio. Hubo 2 poderes, 3 poderes. En Ahora- determinado momento, ¿cómo se construye el poder? Sí. ¿Cómo se construye el poder? Lo definen después de la revolución que fue en octubre. Sí, eso está La cita- clarísimo. a Eso está ver, clarísimo, Oscar. Los soviets, A ver. el partido bolchevique en los soviets fue minoría durante meses.
Recién fue mayoría al final. Ahora, fue mayoría al final, también por una actitud constante, donde Kerensky, los demás líderes de la revolución, ¿no? Todos los demás líderes de la revolución, ¿no? En determinado momento tuvieron una actitud de transar de manera tan escandalosa para limitar el espacio de democracia que se venía reclamando por abajo. Lo que no hay duda que la construcción de la revolución rusa fue una construcción popular. Popular no se explica sino cómo tuvo que sostener esas condiciones tan hostiles. No, también es cierto de que en ese sostenimiento de las condiciones hostiles, en ese sostenimiento de él que pensaba diferente, por ejemplo, el Ejército Blanco, van a producirse pensaba el Ejército Blanco, me estás jodiendo. Pensaba masacre. el Ejército Blanco. No lo pensaba. Pasaron a degüello. Pero, o sea, claro que pasaban a degüello. Claro, o sea, el Ejército Rojo también pasaba a degüello a los blancos. Pero no fue un problema del Ejército Rojo y del Ejército Blanco. Lo estamos estancando. De vuelta, hubo 7 potencias que intervinieron militarmente la Rusia recién nacida. Sí, pues, nadie está diciendo pero parece que lo olvidáramos. No, nadie está diciendo eso. Lo que sí decimos es que hay un gobierno provisorio que se establece con legitimidad del pueblo, lo que tú quieras. ¿Pero legitimidad también qué? ¿Dónde? Lo que tú decías, que se solventó por el pueblo, lo que se construyó por el doble pueblo. Poder, no, construcción con también el pueblo, tenés otra historia que te dice, bueno, ahí Lenin, para sostener el poder, tenés la construcción de la Checa, la construcción de, diferentes sistemas de inteligencia que tenían como fin arrestar a la resistencia, pasar a degüello. Si no, fíjate los números de la guerra civil. Fíjate las maneras, se mató a la familia real. Se sacrificó a la familia real. Fíjate algo. La familia real. A 5 muchachos. En democracia. Y a 2 hombres los mataron a todos, los masacraron. Oscar, en democracia, sistema de inteligencia, tuvimos espionaje a los sindicatos acá, en el gobierno del Partido Nacional, durante todo el gobierno del Partido Colorado, y por lo menos hasta el 2004. O sea, los archivos que nos muestran. Vamos a un corte, Oscar. No en la Rusia. Que acá tenías espionaje, que es una cosa que tendríamos que denunciar con mucha más fuerza. Algunos de los que hacían espionaje eran financiados por la Embajada de Estados Unidos. O sea, tenías militares. Nos gusta pero nos tendría que dar un poco de vergüenza, no historia, acá reciente. Reciente. Tenías militares que cobraban su sueldo en la Embajada de Estados Unidos para hacer espionaje ilegal a organizaciones sociales. Y me hablas de la Rusia hace 100 años. Nos gusta la historia, te gusta la historia. Anteayer, con responsabilidades políticas del hoy, o sea, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Las ideas de tu partido nacen ahí. Lo que digo es, del Partido Nacional y del Partido Colorado, tenías convivencia de permitir que hubiera espías a sindicatos. Una cosa no justifica la otra. Las ideas de tu partido nacen en la Revolución del 17. Nos vamos a un corte de Oscar y ya volvemos. Un abajo contra el arriba ahí. Nos vamos a un corte en Políticamente Incorrecto. Gran charla con Oscar Andrade. Ya volvemos. No se pierdan el segundo bloque. Está linda la charla, Oscar. No te calenté, hermano. No, es que no me caliento. Vamos a sacar otras cosas porque ya nos estancamos acá. ¡Vamos! Servirle a Oscar, agua a Oscar. Yo soy historiador, Oscar. Por eso. Bueno, Coco, ¿cuánto quedó este? ¿Hacemos uno de 15, 20, 20? Vamos a hablar de otras cosas, Oscar. Sí, Bueno, para un poquito. Y ya volvemos con más Políticamente Incorrectos con nuestro invitado Oscar Andrade para hablar de otras cosas más actuales, como le gusta a la gente. Novik llamó a la cúpula del PIT-CNT sindigarcas y patoteros, Oscar. ¿Qué opinión, el año pasado creo que fue, qué opinión te merece esa declaración? Me da pena. ¿Te da pena? Y me da pena. Fíjate que vos tenés un dirigente político que es convocado al Parlamento para que explique sobre el despido en su empresa de una trabajadora embarazada. Y no va, ¿no? Suponete que vos sos un empresario y echás a una trabajadora embarazada y tenés que explicar el motivo, ¿no? Supone que tenés que tener motivos fuertes para hacerlo. Y además si tenés un poco de dignidad, ¿no? Además de reconocimiento institucional al Parlamento, vas y lo explicás. Bueno, Novik decidió no ir. Quedás invalidado. O sea, el resultado electoral que tuvo ahora. O sea, Novik hizo de las campañas más millonarias. Está hace 5 años en campaña electoral, sostenida, corrida. Y el resultado que tuvo fue pobrísimo, porque la propuesta política es una propuesta política generada desde los rencores. Desde los rencores. A mí me tendrías que... Yo te puedo nombrar muchos militantes sindicales que murieron en la última miseria. Y a mí me gustaría que me nombres uno en la historia del Uruguay que se haya enriquecido. Uno.
para sostenerlo, porque en definitiva hace a la referencia política, en términos de decir, y en términos de práctica social, yo milito sindicalmente en el gremio de la construcción, ¿no? Nosotros por año resolvemos 14.000 arreglos odontológicos a hijos de trabajadores de la construcción. Llevamos entregados más de 20.000 préstamos subsidiados para el arreglo de materiales de las casas de los compañeros. Más de 1.000 hijos de trabajadores de la construcción están becados haciendo estudios terciarios. Tenemos brigadas solidarias que han resuelto más de 140 escuelas en el último año, arreglos y hogares que atienden gurises en situación de discapacidad. Más de 100 personas en situación de discapacidad entraron a trabajar en la construcción. 4 veces más que en los 5 años de periodo de gobierno, del último periodo de gobierno de los partidos tradicionales. Si tú estás a la página ahí de la Oficina de Registro Civil, te va a dar que del 2000 al 2005 entraron apenas 25 personas en situación de discapacidad. Un sindicato multiplicó por 4 lo que hizo todo un periodo de gobierno en 5 años. Entonces yo me tengo que poner, ¿cuál es el valor social de los que te critican? ¿Qué es lo que hacen? Los que te critican, ¿no? En términos de los que hacen, ¿no? Cualquier dirigente político se puede parar acá y decir, bueno, ¿usted qué ha hecho en términos, cuál es el valor social de su práctica? Cualquiera, ¿eh? Ahí me puedo poner al costado de o la calle Po, que pues, la calle Po, hace 20 años que es dirigente político, por lo menos desde que entró al Parlamento. 25 años. Casi de cero al Parlamento entró, ¿no? Es un año mayor que yo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu valor social? Las cosas que has hecho que han generado que mejore la vida de la gente, ¿no? Y me las nombrás y yo puedo decir, bueno, a ver, valen mucho, valen poco, ¿no? Para comparar con las que hacemos. Nosotros estamos en las cárceles hace 10 años. Trabajando con el patronato en salida, tenemos convenios con el INISA para que gurises que están privados de libertad encuentren salida laboral, trabajamos en el Plan Junto, trabajamos en el MIDE, organizamos brigadas solidarias gratis los fines de semana. Hoy hay problemas en Cerro Largo y los primeros que fueron trabajadores de la construcción gratis, los únicos que van gratis, pues yo poco conozco otros que van, pero gratis, sin que les paguen, los únicos que van. Entonces, ¿desde qué autoridad moral te critican? ¿No? O sea, ¿qué es lo que haces? Yo el primero preguntar es, ¿qué es lo que vos haces que tiene más valor, ¿no? Más valor social para sostener la crítica, ¿no? De lo que hacen los sindicatos? Yo veo a las compañeras de la aguja también trabajando en las cárceles enseñando oficio, a los compañeros de SUTEL que prestan sus instalaciones para que las escuelas de contexto más complicado. Esto yo sé que no está, puede ser que no estés informado porque no es, en general, no es tapa de diario. Sí, no, tal cual. Y después si voy, ¿dónde está el trabajo más precario en el Uruguay? El de salarios más bajos. ¿Dónde tenés sindicatos débiles? ¿O no tenés sindicatos? Por eso justificar la fortaleza de los sindicatos. No, es que muchos lados no tienen. Los rurales están débiles. ¿Por qué la ARU nos hizo lo que nos hizo? Ante el silencio del Partido Nacional y el Partido Colorado. O sea, la ARU se va de los consejos de salario, ¿no? Sin ir un día. Ningún dirigente de los partidos tradicionales que dicen en su programa que van a defender los consejos de salario fue capaz de tener un mínimo de empatía. Una sola declaración, si yo te pido, no me vas a encontrar que diga, no pueden hacer eso de no presentarse a la negociación. Están violando la ley. Señores de la ARU, están violando la ley. La ley dice que hay que negociar de buena fe. Podés no llegar a acuerdo, pero no ir no es de buena fe. Oscar, pero déjame terminar este razonamiento que me parece importante. Sí. Ni un dirigente de los partidos tradicionales que promete que ahora va a cambiar su política y que va a defender los consejos de salario que liquidaron, ni uno solo sale hoy y dice qué mal que estuvo la ARU. No lo hizo tampoco el año pasado. Entonces yo por lo menos desconfío. Cuando vos tenés una práctica, voy a poner un segundo ejemplo. El programa del Partido Nacional, vos lo debes haber leído, dice que van a financiar la ley de violencia integral basada en género, que eso pasa a ser una prioridad. ¿Por qué no la votaron? Yo pregunto. O sea, si esto es tan prioritario hoy que estamos en campaña electoral, ¿por qué el año pasado, cuando estuvo la ley, no la votaron? Tú dijiste en el debate, incluso con Talvi, que cuando la oposición decía de bajar el gasto público, ¿por qué no votaban la reforma de la caja militar? No solo, lo de la carta orgánica es penoso. 200 coroneles. Sí. Oscar, escúchame, vos andás por la calle, andás por la ciudad, recorres y... Pero no me diste respuesta ahí de por qué puede ser que por qué no la hayan votado. No lo sé, si no te lo diría. Somos conscientes de alguna forma que hay muchas personas que critican al MIDES, ¿no? Y por ejemplo, a ver, dicen, no sé si lo has escuchado, yo te lo voy a decir así, te lo voy a decir como viene, que hablan del Ministerio de los Pichis o el Ministerio de los Vagos. ¿Qué opinas de esas expresiones? Hay gente que tiene odio. ¿Hay gente que tiene odio? Sí, hay una gente que tiene odio, claro. Pero, a ver, pues sabés que existen esos comentarios. Claro, y son fáciles de sembrar. Es más, a mí me da mucha preocupación cuando empieza Manini o Novik a cuestionar a los inmigrantes, porque es fácil de sembrar el odio al que está peor. Es fácil.
hay una tendencia que es complicada y por algo no había Mides en el Uruguay. Fue que no había necesidades sociales en el 2002, 2003, 2004. Sobraban necesidades sociales. Nosotros presentamos el plan de emergencia en el 2002. Si hubiera existido voluntad de la oposición, hubiéramos tenido plan de emergencia en el 2002. Que bien nos hubiera venido en el 2002 tener, aunque sea algún instrumento más para atender la emergencia social. No ¿Cuál es la hubo. crítica que vos le haces, por ejemplo, al Mides ahora? ¿La Yo creo- transparencia, por yo- ejemplo? no, ¿Hace falta no, más transparencia? En la transparencia, si la derecha nos critica la transparencia del Mides, Mm. puede provenir de dos fuentes. O burros o mala leche. Mm. O sea, porque vos sabés, y yo sé, a ver, no hay que ir a un comité de base para buscar una prestación del Mides. No hay. No hay que ir a hablar con el diputado tal. No hay. Lo sabemos eso. No hay que ir a hablar con el legislador tal del partido tal para que te haga un lugar en el hospital de ojos para operarte. No hay. No hay. ¿Quiénes hicieron eso toda la vida? ¿Quiénes lo hacen hoy? ¿Dónde están los ingresos a dedo en la función pública hoy? ¿Dónde están? Mayoritariamente. Y en las intendencias que gobiernan los partidos tradicionales, este es un departamento, ¿no? Sí. Que es el más escandaloso en términos del crecimiento de funcionarios públicos, ¿no? Creció un 70 y pico %. No lo gobierna el comunismo este departamento, ¿no? O sea, sin embargo, es de todas las intendencias la que tuvo mayor crecimiento de los ingresos fueron por sorteo concurso, mayoritariamente no. Entonces, en términos de transparencia, salvo que vivas en otro país, ¿no? ¿Qué fue lo primero que reclamó la Federación Nacional de Municipales al Congreso de Municipales? Ingresos por concurso y sorteo, ¿no? Y fue lo primero que dijeron que no la mayoría de los intendentes, donde no estaba esa mayoría compuesta por integrantes del Frente Amplio, sino en particular del Partido Nacional. Entonces, hablarte de transparencia, cuando acá la política históricamente era pongo un club y después entro al Estado, me sacan la jubilación, me dan el teléfono, de manera descarada, no oculta, no atrás de la mesa. Yo no sé qué edad tenés vos. 25. Son muy chicos. Yo tengo como 20 años más que vos. Pero leí la Revolución Pero Rusa cuando del era, 17. pero cuando era chico, era Sí. así, ¿eh? Sí. Era así. Hacé campaña patal del Partido Nacional y vas a entrar a la Intendencia. Hacé campaña patal y te van a dar un teléfono. Hacé campaña patal y te jubilaban, aunque no habías trabajado nunca. Y después te hacían un discurso que la seguridad social anda mal. Pero mi amigo, ¿cómo no va a andar mal? Mire cómo está gestionando la seguridad social. Escandaloso. Bueno, no hacha repartiendo vivienda. O sea, que te hablen de transparencia, solamente tenés que ser muy desmemoriado. En el Mides en particular, yo creo que no hay duda que, a ver, el índice de carencias críticas que se evalúa la Facultad de Economía, ¿no? Está demostrado técnicamente que hay un trabajo muy riguroso para la evaluación. Después vos tenés, claro, un montón de zonas grises, ¿no? Del momento en que te toca estar en la lona y un poquito menos en la lona, ¿no? Siempre vas a tener todas las políticas sociales, todas pueden mejorarse. Pero no creo que tenga autoridad la derecha para hablar de transparencia, sinceramente. Fíjate que en Rocha, en la campaña pasada, fue candidato a intendente Masulo, procesado en segunda instancia por fraude. Y no es que se le escapó al honorable directorio, lo avaló el directorio. O sea, trató el tema de Masulo, dijeron, está procesado en segunda instancia, ni siquiera abuso de funciones, y lo propuso de candidato a intendente en Flores. ¿Me Oscar, explico? y vos sos Entonces, consciente también de que... nosotros ascendí, lo bajamos del carro. No puede ser candidato a nada, ¿no? Y se arma una discusión profunda. ¿Y dónde están las decisiones que tienen que tomar? Bueno, las que tomaron fueron a la inversa, ¿no? Entonces, en términos de transparencia, creo que andan flaco para salir. Oscar, tú has mencionado en otros programas, en otros medios de comunicación, que en octubre va a haber mayorías, Sí. pero mayorías en bloque, o bloque... tú mencionaste ¿Progresista o bloque. bloque conservador? No hay duda. ¿Cómo es eso? ¿Tú crees que en octubre la gente va a votar por dos modelos de país? Fíjate lo que dice la calle la semana pasada. La calle dice que él no compartiría el poder con nadie, ¿no? Está. Pero después dice menos, ¿con quién dice menos? No dice menos con las Fuerzas Armadas, que podría haber dicho, menos con las Fuerzas Armadas, porque tiene que quedar claro que las Fuerzas Armadas están subordinadas. dependen del No, poder pero no público. dice las Fuerzas Armadas. No dice las cámaras empresariales. No dice la ARU. Menos que nadie, menos que ningún colectivo con los trabajadores. Con los sindicatos, con eso es nada, ¿no? Es una confesión de dónde te ve. Claro, y si uno mira que no votaste la ley de 8 horas para el trabajo rural, que no votaste la ley de negociación colectiva, tiene suerte la calle con ustedes los periodistas. Porque él en la campaña pasada sostuvo que iba a derogar la ley de responsabilidad penal empresarial argumentando
diciendo, porque no argumentó, porque no colocó un solo argumento jurídico, porque era muy difícil colocar un argumento jurídico acerca de la inconstitucionalidad. De hecho, el bochorno que se pasó en la Suprema Corte de Justicia, quienes intentaron ensayarla, fue histórico, ¿no? Y fue unánime entre los miembros titulares de la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley, que los medios de comunicación habían sentenciado que era inconstitucional. Ahora, él anunciaba que la iba a derogar, ¿no? La ley sale constitucional. Y hasta ahora nadie le ha preguntado qué opina. Es decir, usted, precandidato, que decía que esta ley le va a derogar, ahora que hay 20.000 accidentes menos por año, ahora que no hay un océano de presos como ustedes pronosticaban, y que además es constitucional, no tiene nada para arrepentirse, de decir, estuve mal, aparte en haber elegido una cena donde pedía plata a empresarios en Punta del Este, a anunciarles que él iba a derogar una ley laboral conquistada por los trabajadores. Ahora, Entonces, Oscar, sí. a mí no me llama la sorpresa que la calle piense así. ¿No? ¿Qué crítica le darías a tu propia fuerza política de cara a las elecciones de octubre? ¿Cuál es la crítica que vos le harías? Un poco de autocrítica. Nosotros ¿no? Decir, creo que bueno, ¿qué fue lo que faltó? ¿En qué nos abandonamos equivocamos? abandonamos la batalla cultural. Vos sabés que ayer tuve una nota con gente de Unidad Popular que Sí. afirmó que hoy el Frente Amplio abandonó las viejas banderas fundacionales en el 71, ¿no? Que Mirá, abandonó esa... Yo creo que Hay gente que piensa así, que se va del Frente Amplio por eso, Claro. claro que Unidad Popular. nosotros tenemos 15 años de gobierno ahí. Y Tampa medirse los 15 años de gobierno. Y si uno piensa un poco, hace 15 años, si tenías catarata y eras pobre, quedabas ciego. Hoy hay 90.000 que se operaron. La asignación familiar solamente le tocaba al trabajador formal y no al niño. Hoy le toca al niño y sobre todo al niño más vulnerado existe una prestación mejor. La universidad en el interior se multiplicó de 800 gurises que entraban por año y entran 4.000. Sí, y también las carreras, pero ¿cuál es la crítica? No, no. Autocrítica, Oscar. Estoy reflexionando porque me Sí. hiciste la pregunta y después hiciste Unidad Otra Popular. más, sí. Esto que estoy hablando para mí son banderas. Son banderas. Son banderas que el trabajador rural pueda tener horas extras, que el trabajador tenga derecho a la negociación colectiva, que no haya más mujeres pobres muertas por abortos clandestinos, que si no fuera por el Frente Amplio habría más mujeres muertas por abortos clandestinos, no habría más ni menos abortos, habría más mujeres muertas, pobres, por abortos clandestinos. Y creo que esas transformaciones son transformaciones importantes. La izquierda descuidamos en parte la batalla cultural, histórica, y eso hace a que muchas veces no hayamos logrado empoderar en algunas transformaciones. Y hoy tengamos una situación inédita, vos que estudias historia, para la historia del país, que por primera vez estamos en un escenario donde se derrumba Argentina y Brasil por las políticas neoliberales y Paraguay, y Uruguay resiste sin bajar los salarios, resiste sin recortar las políticas sociales. Ahora, Es mira- histórico, nunca pasó eso, nunca pasó. Nunca pasó 33%, 34% de pobreza en la Argentina y 8% en Brasil, nunca, y Uruguay. Ahora, mirá el déficit también que va a dejar este gobierno. ¿no? Nunca pasó. Hay un déficit grande de este De vuelta, gobierno también, ¿no? Lo que estoy diciendo es que nunca pasó. Sí, bueno, pero Si hay un déficit que se estudiaste- acumula. Mira, macroeconomía, capaz que estudiaste economía también. Sí, economía. Bueno, en macroeconomía, No está igual. para estudiar promedio, ¿sabes cómo se hacían? Promedio de crecimiento de Brasil y Argentina, y en el promedio Sí. tiene que estar Uruguay. Sí. ¿No? Y Uruguay escapó del promedio. Y en esos 8 años... Gracias a que hubo políticas del Frente Amplio que hicieron que en los momentos de crecimiento económico hubieron cambios muy profundos en la matriz energética, en la matriz de telecomunicaciones, en el sistema financiero, en la fortaleza de la seguridad social, en la negociación colectiva, eligiendo un camino distinto. ¿Qué nos decían los partidos tradicionales? Vos eras chico, en el 2000. En el 2000, cuando gana Valle, ¿no? Se arruga el programa y lo tira para un costado y dice el déficit. Yo garantizo el déficit. Todo recorta la inversión en transporte y obras públicas y en vivienda. Y inicia un proceso de rebaja salarial, además, en términos de desacople del salario, para el déficit, ¿no? Porque eso iba a pagar menos jubilación, el déficit. Bueno, lo que hay es mucho menos actividad económica, mucho menos recaudación y más déficit. Y tiene que iniciar un nuevo recorte, y un nuevo recorte. Terminaron recortando el presupuesto del hospital de clínica y terminaron con un 20% de desempleo. Porque cuando tomamos un conjunto de medidas en esa Sí, dirección, está bien. de manera escandalosa, el déficit, nos hablan del déficit, el déficit acá es peor, y generó una condición de descalabro de la economía uruguaya. Entonces, ese camino para enfrentar la circunstancia de tensión, el que lo quiera, va a tener que votar al Partido Nacional o al Partido Colorado. Yo no quiero ese camino para enfrentar un momento de tensión económica. Ahora, es cierto que los logros han sido muy buenos, pero también en momento histórico, porque el crecimiento económico en Uruguay en estos 10 años ha sido históricos aproximadamente. Han sido históricos. Nunca en la historia del Uruguay se vio ese crecimiento, ese viento de cola del que tanto se habla. Nosotros tuvimos un crecimiento económico de un 30% de la economía en la década del 90. 30% creció la economía, ¿no?
¿Qué pasó cuando creció ese 30% de la economía? El salario mínimo nacional, la capacidad de compra del 90 al 99, en el 99 era la mitad que lo que era en el 90, ¿no? ¿Qué pasó con la informalidad? 41% de informalidad. ¿Qué pasó con el desempleo? Arrancamos el año 90 con un 8 de desempleo, terminamos con un 12. ¿Qué hicieron con el crecimiento? O sea, cuando tuvieron crecimiento, ¿qué fue lo que hicieron con el crecimiento? ¿No? ¿Me pueden explicar? ¿No? Hubo sectores empresariales que hicieron toneladas de plata, porque gobernaron por una minoría. Nosotros, ¿qué hicimos con el crecimiento? Agarramos un país que tenía 2/3 de niños en la pobreza y un 50% de esos niños salió de la pobreza. Todavía nos queda, ¿no? Empezamos a construir derechos para el que nunca tenía. El problema es qué haces con el crecimiento. El crecimiento en sí mismo solo no explica una ecuación política. El tema es para dónde rumbear ese crecimiento. Y sí, tuvimos una situación favorable del 2005 al 2014. Sí. A partir del 2014, todas en contra. Sí. Y con todas en contra, no aumentó la pobreza, no se recortaron las políticas sociales y no bajamos el salario. Y no recortamos derechos de los trabajadores. Esa es una actitud de izquierda. La gente está quedando sin trabajo. De vuelta, esa es una actitud de izquierda. Claro, tenemos un 8,5% de desempleo. Claro. Ustedes en el 90 con crecimiento. No, ustedes, los partidos tradicionales, sí. En el 90, no. Los partidos tradicionales en el 99 tenían un 12. ¿No? Los que me hablan de que se les están preocupados por el tema del desempleo, en crecimiento económico al fin de la década del 90, ¿no? Tenían un 12. Entonces, sí, un 8% de desempleo, 9%, ¿cómo no? Es un problema. Claro que es un problema, ¿no? Ahora, si es un problema el trabajo, cuando tenés 1,5 millones de trabajadores registrados en la Seguridad Social, cuando tenés una cobertura de negociación colectiva plena, ¿vos sabés cuánto era el salario mínimo en el año 2004? $44. ¿No? 1.200 mangos. Para explicar, suponete que vos tenías 2 gurises y gastabas 200 kilowatts de luz en el año 2004. ¿Cuánto eran 200 kilowatts de luz? 600 pesos. ¿Cuánto era el salario mínimo? 1.200. La mitad de tu sueldo, el mínimo, se te iba para la luz. Y me hablas de las tarifas. Sí. O sea, ¿no se entiende? Sí, ¿Me podés hablar de, ¿cómo me podés hablar de las tarifas? No. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Ha sido una buena charla, ¿no? Es una buena charla. De todo un poco, de historia, de política. Imponente. Óscar, muchas gracias por estar. Nos vemos el próximo domingo y gracias a usted, señor televidente, por estar en Políticamente Incorrecto, el lugar donde se discute con altura, el lugar donde se discute con argumentos. Muchas gracias por estar. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo domingo a las 21:30 horas. Ponente, Óscar. Dale, vos.